Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la Congregación del Espíritu Santo, 1962-1968. María, Madre de la Iglesia. Durante este mes de María, teniendo todavía ante los ojos el fervoroso llamamiento del Santo Padre pidiéndonos que ofrezcamos insistentes oraciones a María, Madre de la Iglesia, por el concilio y por la paz, me parece oportuno atraer vuestra atención sobre la importancia considerable de esta solemne proclamación conciliar referente a María, Madre de la Iglesia. Todas las verdades que la Iglesia afirma de María tienen un valor teológico excepcional, ya sea de María como Madre de Dios, de su Inmaculada Concepción o de su Asunción y, hoy, de su maternidad sobre la Iglesia. Está claro que a partir de estas verdades se puede concluir en todas las tesis fundamentales de la doctrina de la Iglesia. Hay que destacar igualmente que cada una de estas verdades descarta por sí misma concepciones incompatibles con la doctrina de la Iglesia, como ocurre claramente en el caso de esta última proclamación solemne. Digamos en primer lugar algunas palabras de las circunstancias de este extraordinario acontecimiento, del cual la prensa hizo caso omiso o habló muy brevemente. Nunca se hablará bastante de ello, pues en la historia de la Iglesia el Concilio Vaticano II sigue siendo ante todo el que ha proclamado a María como Madre de la Iglesia. Ninguna de las decisiones conciliares ha encontrado semejante asentimiento entusiasta de parte de los obispos. Las demás propuestas doctrinales se han aprobado después de muchas dificultades y han necesitado arreglos de última hora para alcanzar una casi unanimidad, que en la mayoría de las veces no era muy entusiasta, pues nadie estaba perfectamente satisfecho con el texto propuesto. En cambio, si la verdad de María como Madre de la Iglesia ha sido un poco contestada, más bien por algunos expertos que por los obispos, en el momento de la proclamación por el sucesor de San Pedro, llegó a su apogeo. Salvo algunos vacilantes, los 2400 obispos acompañados por una muchedumbre de fieles transportados de alegría espiritual, se levantaron y aplaudieron prolongadamente el gesto del sumo pontífice. Sí, la maternidad de María sobre la Iglesia ha sido proclamada solemne y conciliarmente bajo el estremecimiento del Espíritu Santo y en un transporte totalmente sobrenatural. Nada le faltaba a este acontecimiento para estar realmente inspirado por el Espíritu Santo. El título de María como Madre de la Iglesia había sido rechazado por la comisión encargada, a pesar del deseo explícito del Papa y a pesar de la expectativa de un número muy grande de padres conciliares agrupados en torno del admirable cardenal Wyszynski de Polonia, que había hecho distribuir un rosario a cada padre para que todos rezaran unidos con el pueblo polaco mártir. El sumo pontífice, se decía, proclamará de todas formas la maternidad de María sobre la Iglesia, pero en la noche, después de la sesión conciliar en Santa María la Mayor. Estábamos consternados por no poder unirnos al Santo Padre en esta proclamación. Resulta que, dejándonos atónitos, el Papa, en su admirable discurso de fin de sesión, en plena sesión conciliar, proclama solemnemente a María como Madre de la Iglesia. Por lo tanto, a falta de poder firmar un texto que lleve esta verdad, sólo quedaba a los padres aplaudir, lo que hicieron con el mayor gozo. A pesar de la comisión, María ha sido proclamada conciliarmente por una unanimidad y aprobación casi totales. Es imposible decir el gozo que hemos sentido, pues no era un gozo de este mundo, sino más bien el que sintieron los apóstoles el día de Pentecostés. En el Concilio Vaticano II, nada se aproximará a este instante inolvidable. De hecho,
ninguna verdad afirmada por el concilio tendrá igual importancia. Esta nueva afirmación de una realidad tan antigua como el Evangelio esclarece admirablemente algunos dogmas que hay quienes pretenden minimizar, pues a partir de ahora resaltan claramente los vínculos indisolubles que unen a Jesús, María, Iglesia, con el Papa. No se puede ir a Jesús sin María. No se puede ir a María sin la Iglesia, que no es sino la Iglesia católica y romana, y por lo tanto sin estar unido al Papa. Poner de relieve esta maternidad de María sobre la Iglesia es afirmar la necesidad de ser hijos de la Iglesia católica y romana para ser hijos de María. De este modo se encuentra reafirmada esta verdad. Fuera de la Iglesia no hay salvación, mediante la cual se nos ha dado a Jesús, de quien nos viene la salvación. Cualquiera que se salva no puede hacerlo sino por medio de la Iglesia, cuerpo místico de nuestro Señor. Esta adhesión, ya sea externa o interna, consciente o inconsciente, no puede dejar de existir. Del mismo modo que María es madre de un solo hijo, Jesús, es igualmente madre de una sola Iglesia, es decir, de un solo cuerpo místico, y esta Iglesia no puede ser sino la Iglesia romana y todas las iglesias miembros de ella. Otro tanto vale para las consecuencias lógicas y necesarias de la maternidad de María sobre la Iglesia. El ecumenismo tiene que respetar estas verdades fundamentales. La única y verdadera caridad que debemos tener con los que se han separado de la Iglesia y la ignoran es exponerles claramente la verdad y darles testimonio de ella para que crean y se salven. Tal es el verdadero medio para convertir a los protestantes a la unidad de la Iglesia. Hay que leer el magnífico libro sobre los motivos de la conversión de Marie Carré y darse cuenta que disminuir la verdad es alejarse de la Iglesia y de la salvación. 3 son las grandes realidades de la Iglesia católica y 3 son las personas mediante las cuales Dios se manifiesta: Jesús, Eucaristía, María y el Papa. Esto es lo que manifiesta igualmente la maternidad de María, madre de la Iglesia católica y romana. Es correcto decir que afirmar esta verdad de la Virgen nos advierte contra un concepto erróneo de la Iglesia como sería una colegialidad jurídica. María es madre de personas y no de una colectividad. Es madre de Jesús, cuyo vicario es el Papa y, por lo tanto, es de modo muy especial madre de Pedro y de los obispos unidos a él como hermanos y madre de una familia. Madre de personas unidas a su hijo y a su vicario y que, por lo mismo, tienen funciones que cumplir y están unidas en la persona de su Hijo, del que procede toda gracia y todo poder. No es madre de una entidad jurídica a la que vienen a agregarse personas, sino madre de Jesús, madre de su vicario y de las personas que le están jerárquicamente unidas. De este modo, María, madre de la Iglesia, nos enseña a dar un sentido correcto a la colegialidad y a evitar asfixiar a las personas mediante una ficción jurídica impersonal. La grandeza y la vitalidad de la Iglesia consisten en hacer descansar las gracias y la autoridad sobre personas. Toda la historia de la Iglesia está forjada por personas animadas por el Espíritu Santo que han realizado grandes cosas y han santificado al pueblo de Dios. Este hermoso título de María como Madre de la Iglesia nos evitará también dar un sentido incorrecto a la libertad religiosa, pues si queremos salvar nuestras almas, no somos libres de ser
o no ser sus hijos. Nadie tiene el derecho de no ser hijo de María, ni tampoco el de no ser hijo de la Iglesia Católica y Romana, si quiere salvarse y unirse a Dios por toda la eternidad. Por eso, nadie tiene el derecho de profesar una creencia que sea contraria a María, Madre de la Iglesia, pues sólo se puede tener derecho a lo que Dios concede como derecho. ¿Se puede imaginar que Dios diera un derecho que contradijese a los derechos de María, Madre de Jesús? Una cosa es tolerar la maldad de los hombres o su debilidad, o tolerar un mal uso de la libertad, y otra cosa es hacer de ello un derecho. Ninguna libertad trae aparejada por definición el derecho de usar mal de ella, sino la libertad no sería una perfección y un beneficio, sino un vicio. ¡Qué luz tan admirable proyecta esta verdad en todos los ámbitos de las cuestiones doctrinales tratadas en el concilio! Realmente María ha sido creada por Dios para ser nuestra estrella de la mañana, para ser nuestra protección, nuestro faro en la tempestad y para hacer huir todos los errores y herejías que son hijas del demonio, padre de la mentira. El príncipe de este mundo a nadie teme tanto como a María. Todo lo que se hace en honor de ella le desagrada sobremanera. Nosotros, en cambio, alegrémonos por esta nueva joya colocada en su corona en este mundo. Cantemos sus alabanzas, haciendo eco a los deseos explícitos del Papa, procuremos rezar una y otra vez el rosario y así vivir bajo la protección de María, nuestra Madre. Avisos del mes mayo-junio de 1965.